Vamos a empezar con una oración y ponernos en manos de Dios. Vamos a venir delante de Dios en oración y yo le invito a que incline su rostro y cerremos los ojos para que no nos distraigamos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida durante el día y en estos momentos, Señor, que estaremos disponiendo nuestra mente, nuestro corazón para aprender más de ti. Queremos venir delante de tu presencia pidiéndote que el día de hoy el estudio bíblico sea un estudio en el cual continuemos aprendiendo y explorando más de nuestra fe para seguir creciendo, Señor, y seguir teniendo, como lo dice tu palabra, más hambre y sed de tu justicia, de tu amor, de tu verdad. Pedimos que en esta hora quienes estamos aquí, quienes han de venir, Señor, y unirse después, podamos recibir algo nuevo a través de este estudio bíblico. Quédate, Señor, con nosotros en esta hora y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido Uciel, bienvenida Nahara. Y pues vamos a ponernos en marcha, manos a la obra, porque tenemos un montón de cosas y yo no me di cuenta que el próximo jueves pues es Thanksgiving, entonces por eso es que se me olvidó y a ver si alcanzamos a hablar de todo lo que tenemos el día de hoy. Si no, pues tendremos que extender ¿cómo se llama? El estudio bíblico a la siguiente semana después del Thanksgiving. Y aún así, pues quienes están pensando en bautizarse, la mayor parte de lo que es en cuanto al bautismo, pues lo vamos a terminar el día de hoy. Lo último, pues es un poquito más en relación a cómo funciona la iglesia, más en cuestión de lo que significa ser miembros de la iglesia. Así que pues vamos a empezar. Dicen en mi tierra, lo que nos truje chencha. ¿Quién sabe qué sea chencha y qué le truja? Pero así le dicen, que a lo que nos truje chencha. Y vamos a empezar. ¿Dónde está? Ahí está, ahora sí. Listo. Pues la semana pasada nos quedamos hablando de Jesús como nuestro Salvador. Fue lo último, ¿verdad? Que rápidamente alcanzamos a ver de lo que significaba decir que Jesús era nuestro Salvador. Y vimos que no nada más significaba decir que Jesús era nuestro Salvador porque nos salvaba del infierno, del pecado, como un lugar, sino veíamos, esto es ya de lo que vimos la semana pasada, que Jesús es nuestro Salvador porque nos salva de vivir una vida centrada en nuestra humanidad, en nuestro egoísmo, en nuestra manera de creer que creemos mejor que Dios, que sabemos mejor las cosas que Dios, y nos salva de vivir en ese estilo de vida y de no vivir en el diseño de Dios. Dios nos creó, decíamos hace ratito, le decíamos a Mimi, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios quiere que sigamos viviendo en esa imagen y semejanza. Y cuando hablamos de Jesús como nuestro Salvador, Jesús nos salva de cuando usted y yo nos alejamos de vivir en ese diseño. Pero también no es nada más que nos salva de algo, nos salva también con un propósito, lo veíamos la semana pasada, que Jesús nos salva de vivir en una vida egoísta o pecaminosa y para vivir una vida plena y abundante, una vida plena y abundante, que es la vida precisamente que viene, ahí está. Es la vida precisamente que vemos en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Ya lo leímos la semana pasada, en lo que yo voy y le doy un clic, pero quien lo tenga, búsquelo y léalo. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.
Gracias, Uciel. Para eso es que Jesús viene y para eso es que Jesús nos salva, para vivir esa vida y esa vida en abundancia. Ya no vivir en esa vida de, ¿cómo se dice? De escasez o de vivir alejados de Dios, sino nos salva para vivir una vida plena, una vida abundante. Y solamente cuando usted y yo decidimos que Jesús nos salve de vivir en nuestra vida, nuestro estilo pecaminoso de vivir, nuestro estilo de creer que yo me las sé todas y yo sé mejor que nadie, es entonces que podemos vivir una vida plena, una vida completa, una vida abundante. Y eso era donde terminamos la semana pasada. Y ahí, ¡pum!, tuvimos que darle como con un machete y terminar la semana pasada. Y así que entonces hoy vamos a comenzar hablando de cuando entonces hablamos de la salvación. Es indudable que al hablar de la salvación hablamos de dos conceptos o dos procesos básicos. El primer concepto es la conversión y el segundo concepto es la redención. Antes de que yo le dé clic a mi siguiente diapositiva, ¿qué viene a su mente cuando yo le digo que al momento de hablar de salvación, estamos hablando de conversión y de redención? ¿Qué entiende por qué viene a su mente? Conversión, dice Ada, es transformación, es cambio, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna otra idea, alguna otro comentario que venga a su mente cuando escucha? Por favor, es dejar de ser lo que era y ser algo nuevo. Conversión es dejar, ¿verdad? Lo que era uno y ser algo nuevo, ¿sí? ¿Alguna otra cosa antes de que yo le dé clic de lo que ustedes crean que significa conversión y redención? Pues mire, vamos a darle entonces porque nos damos cuenta que entendemos muy bien de lo que se trata la conversión. Conversión hablábamos y lo dijeron tanto Uciel como Ada. Conversión es la transformación de nuestra vida para cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Cuando usted y yo somos transformados, somos como esa mariposa. Dejamos de ser una simple oruguita, un simple gusanito, y entonces podemos transformarnos, nuestra esencia se transforma, no somos completamente otros. Porque cuando usted, si no, búsquelo en YouTube, no tenemos tiempo de verlo, pero búsquelo en YouTube y usted verá que cuando la mariposa se transforma, ocurre la metamorfosis, que es la misma palabra griega en la cual conversión viene, metanoia. Cuando la metanoia ocurre en la mariposa al final sigue teniendo, se le hace un examen de ADN, tiene el mismo ADN de la oruga que de la mariposa. Sin embargo, su propósito ahora es distinto. Ahora ya la mariposa está viviendo como lo que está destinada a ser. No para andar nada más como una oruga, sino ahora ya vive como lo que es y el producto final, por así decirlo. Esa es la conversión. Lo mismo ocurre con usted y conmigo cuando confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Decidimos entonces convertirnos. Decidimos dejar de vivir con el propósito de nada más vivir, con el propósito de nada más andar por el mundo, porque sí, y comenzar a vivir en el propósito para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es ese propósito que Cristo lo dijo en Juan 10:10 y que lo dijo Dios desde el jardín del Edén? ¿Cuál es ese propósito para el cual fuimos creados? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso es algo que Jesús viene a reafirmar de lo que Dios puso, dio al ser humano en Génesis. Cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, les dice que les ha dado todo para que, ¿qué? Lo disfruten. Para que lo disfruten, para que disfruten en el huerto del Edén todo. Quiere decir que fuimos creados y creadas para disfrutar la vida,
pero no podemos realmente disfrutarla de acuerdo en el diseño divino si seguimos no viviendo en el diseño que Dios nos ha creado. Si usted y yo decidimos comenzar a vivir en el diseño de Dios, entonces eso va a crear que usted y yo, ¿se acuerda? Lo veíamos, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada, que vivamos en relación con Dios. Porque aunque Dios todo lo sabe y aunque Dios todo lo puede, Dios nos creó para vivir en relación con Dios. Y esa es la conversión. La conversión es entonces transformar toda nuestra vida para cumplir ese propósito. Y la redención, que es lo que ocurre también cuando confesamos y decidimos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Estamos aceptando la redención. Redeem. Cuando la gente va al Kroger con Ada, va a redimir unos cupones, algo que ya es suyo, y nada más va a cambiarlo a que a cambio le entreguen lo que les pertenece. Cuando uno va a las casas de empeño, que es esa foto que yo le puse ahí, uno va y pues resulta que el agua se nos subió hasta acá y no podemos pagar los biles, ¿verdad? Y por ahí tenemos póngale usted lo que quiera. Yo no sé si a lo mejor alguna joya de la abuela o un carro, el título de la casa, sabe Dios que sea lo que vayamos a empeñar, ¿verdad? Vamos, lo empeñamos y cuando tenemos el dinero para volverlo a recobrar, ¿qué hacemos? Redimimos nuestra propiedad. Lo mismo ocurre con Dios. La redención es aceptar que somos ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros nos decimos ser redimidos, estamos diciendo que estamos aceptando que Dios nos reclame como suyos. Que Dios diga, esta es mía. Yo la creé, yo la crié y me pertenece. Y ahí va mi redención. ¿Cuál es el precio que Dios paga por nuestra redención? Cristo. Dios dice, quieren que les demuestre que son míos. Quieren que les demuestre que los quiero y que los quiero entender y los quiero seguir apoyando y amando. A Él les va el precio. Y manda a Cristo. Y Cristo, ¿se acuerda? Veíamos que era como si Cristo fuera, lo entendiéramos que Cristo fuera el ser humano para Dios y Dios para la humanidad. Y ese es el precio que Dios paga y dice, yo estoy dispuesto a pagar este precio. Yo no soy mamá, pero yo no me puedo imaginar a mi mamá decir, sí, está bien, maten a mi hija y yo la voy a ver. Mátenla y háganla sufrir con tal de que todos los demás vivan felices. Eso es algo que no cabe en mi cabeza como hija pensar que mi mamá lo diría. Yo no me quiero imaginar ustedes como papás que puedan decir, sí, estoy dispuesta a pagar ese precio. Precio en grande. Por eso es que somos redimidos, porque Dios paga ese precio. Dios dice, no, yo te crié, eres mío, me perteneces y te voy a reclamar. Porque cuando usted y yo no nos hemos convertido, seguimos viviendo en la casa de empeño. Vivimos siguiendo en la casa de empeño con gente a la que no le pertenecemos, viviendo de manera en la cual no fuimos creados. Y una vez que Dios dice, no, tú eres mía, tú eres mío, vete para acá. Ahí es entonces que el Señor nos redime y empezamos a vivir nuestra vida como hijos suyos. Eso es lo que está parte dentro de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, no es nada más, la salvación no es nada más decir por un momento, ¿verdad? Y ahí es un momento y ya punto. O sea, no, porque eso pasa todos los días. Ser salvos es una acción y una actividad que debe de ocurrir todos los días. El mismo señor teólogo que dijo lo de Jesús, que es el hombre para la humanidad y la humanidad para el hombre, dijo también que la salvación es un proceso continuo de toda la vida. Uno no puede decir, pues yo fui salvo una vez. Todos los días tenemos que decidir ser salvos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo que no es en el cual hemos sido creados. Somos redimidos,
Sí, somos transformados y estamos convertidos, sí, pero no es el lugar en el cual fuimos creados. Esto no es el Edén, esto no es el paraíso. Y hasta que lleguemos al paraíso, usted y yo vamos a tener que dejarnos de preocupar por nuestra conversión. Y entonces lo que ocurre para aquellos que están pensando en el bautismo, pues cuando entramos en él, decidimos entrar en ese proceso y decir, yo me quiero bautizar, lo que usted y yo estamos haciendo es proclamar nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Por eso no es nada más de que uno dice, sí, me bautizo, y hay veces que sí es cierto, ¿va? Uno está en campamentos y ahí está el río y está la alberca o lo que sea, y ¿quién se quiere bautizar? Y vámonos, pero hay que darle seguimiento o preparación. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto público. El bautismo es un acto público. Usted recordará cuando Juan el Bautista estaba haciendo los bautismos. Había gente siempre. Había por ahí testigos. No estaban ellos solos. ¿Por qué? Porque el bautismo es entonces ese acto público. Y mire, vamos a verlo ahí más adelante. ¿De qué es entonces lo que estamos en público confesando? ¿Qué estamos proclamando? En primero, estamos confesando, estamos proclamando en público, no nomás como dijera mi papá, que hay muchos cristianos que son de la denominación, ya ve que hay denominación discípulos de Cristo y presbiterianos y sígale, ¿verdad? Mi papá dice que hay muchos cristianos que son de la secreta y que no dicen de cuál denominación son porque mejor viven en secreto y no dicen nada. Con usted y yo nos bautizamos, dejamos de vivir en la denominación de la secreta y comenzamos a vivir no en la denominación discípulos de Cristo o metodista o presbiteriano, sino como hijos e hijas de Dios. Cuando estamos proclamando, confesando públicamente en el bautismo, estamos primeramente confesando que creemos que el poder de Dios a través de Cristo restaura y transforma nuestra vida. Cuando decidimos bautizarnos y al momento de hacer el acto del bautismo o en preparación al acto del bautismo, ese acto tan entre comillas, si usted lo quiere ver simple, está significando que usted está diciendo a Raimundo y todo el mundo que usted y yo o quien sea que se vaya a bautizar cree que el poder de Dios a través de Cristo puede transformar y puede restaurar su vida. Esto es lo primero que hacemos cuando nos bautizamos. Pero también no solamente se trata de decirle a la gente lo que creemos, se trata de reconocer para nosotros mismos, para nosotras mismas, se trata de reconocer que nuestra vida siempre ha tenido propósito divino. Siempre. Porque yo no sé usted, a lo mejor usted le ha ido en la vida mejor que a mí, pero hay momentos en nuestra vida que creemos que no servimos para nada, que no tenemos propósito, que ya mejor, mira, nadie se va a dar cuenta si yo me voy de este lugar. A nadie le voy a hacer falta. Y cuando usted y yo entonces reconocemos a través del bautismo, eso también. Reconocemos que aunque esas voces, esas intenciones que no son, vienen de Dios, sino que son parte de nuestra humanidad, lo cual no es divino. Usted y yo estamos rechazando eso y estamos reconociendo que nuestra vida siempre, siempre ha tenido un propósito divino. Y que ahora, ahí es donde viene, donde le digo, ¿verdad? Que la puerca tuerce el rabo. Porque no nada más es reconocer que nuestra vida tiene un propósito divino. Es comprometernos. Comprometernos a estar dispuestos, a estar dispuestas a vivir en ese propósito siguiendo el ejemplo de Cristo. Muchas veces, y aun cuando yo era joven, yo me la pasaba, ay, como si ya fuera bien adulta, cuando yo era más joven, me la pasaba preguntándome, yo decía, pero ¿cómo voy a saber yo? Eso me angustiaba mucho. ¿Cómo voy a saber yo que estoy viviendo en el propósito de Dios? Que esto es a lo que Dios me llamó. Porque yo no quiero hacer algo que no sea, ¿verdad? El propósito de Dios y andar diciendo que es el propósito de Dios. La mejor respuesta que alguien me pudo haber dado
fue una de mis pastoras, la pastora con la cual yo crecí, y ella me dijo, hay dos cosas, Bere. La primera, Dios pone en tu vida el querer como el hacer. Lo dice la palabra de Dios. Y en segunda, si tú sigues el ejemplo de Cristo en tu vida y sigues dependiendo de Dios a través de Cristo, tú vas a saber, porque el Señor va a hablar a tu vida y tú te vas a dar cuenta si lo que tú estás haciendo es exactamente el propósito de Dios. Pero tenemos que reconocerlo. Si usted y yo no reconocemos que nuestra vida ha tenido un propósito especial, así como Dios lo dice al profeta Jeremías, que aún desde el vientre de tu madre te di un propósito. No ha sido un error. Que hayamos sido accidente por ahí, unos de la mala calculación el ritmo, eso es otra cosa. Pero ya una vez que la semilla estuvo plantada, el Señor ya dio un propósito. ¿Se acuerda? Que hablábamos del todo poder de Dios. Que Dios no planea exactamente todo, pero una vez que las cosas suceden, Dios tiene el poder de transformar y de dar propósito. Eso es lo que proclamamos cuando nos confesamos públicamente en el bautismo. Y por último, no nada más, esto es limitado, pero de lo que vemos y podemos decir que proclamamos o confesamos cuando nos bautizamos, es que estamos, fíjese bien, esta última es importante, confesando que confiamos en Dios, ¿en qué? En todo. Como dijera el pastor Héctor, con nuestras arrugas y nuestras verrugas, en lo bueno, lo malo y lo feo. Estamos confiando en Dios en todos los aspectos y momentos. Fíjese bien, no es nada más en todos los momentos de nuestra vida, es también en todos los aspectos. Yo voy a confiar en Dios como hija, como esposa, como hermana, como pastora, como trabajadora, como sígale todos los aspectos de vida que usted tiene. Usted y yo nos vamos a comprometer a confiar en Dios en todos los aspectos, liberándonos de toda cadena de pecado y diciendo, no, yo voy a seguir confiando en Dios y estas cadenas ya no me pertenecen. Porque ¿qué hizo Dios en la casa de empeño? ¿Me redimió? Y esas cadenas no me pertenecen, no las necesito. Y eso es lo que confesamos cuando estamos haciendo el bautismo. Ahora, yo le voy a decir y le voy a ser sincero a las personas que han decidido bautizarse. Déjeme le digo de una vez, esto no es una fórmula secreta. No quiere decir que usted se va a bautizar y ¡pum! De en este momento en adelante usted todos los días va a creer, va a reconocer, se va a comprometer, va a vivir y va a confiar. No. De hecho, déjeme le digo, se va a volver más difícil quizá. ¿Por qué? Porque usted está comprometiéndose y recuerde que dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y cuando usted y yo nos estamos intentando acercar más y más a Dios, hay esas fuerzas que no son de lucha contra carne y sangre que no le gusta que usted y yo vivamos bien. ¿Se acuerda cómo andaba ahí esa serpiente en el Edén? No le dijo que hiciera pecado, ¿verdad? Pero andaba ahí viendo por dónde le entraba, endulzándole el oído. Nunca, nunca le dijo, es que tú tienes que hacer esto. Nunca le dijo, tienes que. Pero ¿qué hizo la otra? Pues dejó de endulzarse el oído, ¿verdad? Y ahí va. Lo mismo va a pasar con usted y conmigo. Y nos sigue pasando a los que nos hemos bautizado. Mire, yo me bauticé en 1999, 30 de abril de 1999. Y desde ese entonces mi vida nunca ha sido perfecta. Nunca. ¿Ha habido momentos en los cuales he fallado a esta confesión? Sí. Pero mi propósito es recordar todos los días que mi mayor responsabilidad es recordar y comprometerme a vivir como una persona que ha sido convertida y redimida. Y eso confiesa que Jesús es mi Salvador. Y esa es la mejor manera para mí de yo poder seguir viviendo en mi caminar y peregrinar de mi vida cristiana. Antes de seguir, ¿alguna pregunta o comentario de esta parte? Najara. Oh, I thought you were. ¿Alguna pregunta o comentario? Los que están aquí o los que están por allá en el Zoom.
Bueno, entonces ser redimido es como cambiar de estatus, dejar de ser el anterior y ahora ser alguien más. Ser redimido es regresar al estatus original. Al estatus original, ok. Acuérdese, usted va a la casa de empeño, esa es la mejor analogía que yo puedo entender. Dios va y nos reclama en la casa de empeño y dice, no, este siempre ha sido mío. Si alguien, por ejemplo, por ahí se robó un estéreo de un carro, es como si Dios va y se da cuenta, imagine que usted y yo somos el estéreo de un carro y por ahí alguien nos robó. El enemigo nos arrebató un día y nos dijo, órale, vente que yo te quiero y te voy a ir a cambiar para que me den algo a cambio. Nos deja la casa de empeño, seguimos ahí viviendo como de alguien más, pero viene Dios y dice, no, pero ¿cómo? No, no, no. Ahí dice que Juan de las Cuerdas es el dueño. No, este es el mío. Y este es el mío y aquí está el precio. Y yo lo reclamo. Y paga el precio para volver a ser de él. ¿Me expliqué o lo confundí más? Perfecto. Ok. Dígame. Fue tentado y no una, no dos, sino 3 veces fue tentado el Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es cierto? Gracias, Ada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda hasta ahorita? Porque acuérdense que tenemos material bueno para darle. Bueno, si no, entonces seguimos. Cuando usted y yo nos bautizamos, eso viene por un mandato. Viene por un mandato que viene en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Quien lo encuentre, lo lee. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 18. 28, 18 al 20. 28. Ok, lo tengo. Dele lectura a Uciel, por favor. 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Cuando Jesús, antes de partir de con sus discípulos, les dice que tienen una obligación de ir y hacer ¿qué? Discípulos, de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, si vamos en retrospectiva, que antes de bautizar tenemos que ser discípulos. No podemos bautizarnos si usted y yo no estamos deseosos o comprometidos o willing, pues no sé, pero willing de ser discípulos. Y la palabra discípulo viene, ya se lo había dicho en algún momento, viene de esa palabra griega, matateu. Matateu significa aprendiz, pupilo o discípulo. Quiere decir que hay la diferencia entre ser discípulo, ya lo habíamos visto en alguna ocasión, ser discípulo y ser estudiante. Ahí se lo pongo para que no se le vaya a olvidar. Ser estudiante es aprender un tema en particular. Para ser estudiante no necesito tener instructor. Yo puedo aprender. Yo puedo aprender, salir hacia allá atrás con ¿cómo se llama? Me imagino que está jugando con el heater. So no se le vaya a caer. Para ser estudiante,
es simplemente querer aprender. Y uno puede aprender con maestro o sin maestro cuando uno es estudiante. Hay muchos que se enseñaron y fueron self-instructed, ¿verdad? Autoeducados. Esos fueron estudiantes y aprendieron de una u otra cosa. Y eso puede ser autónomo, sin instructor, y pueden hacerlo por placer personal. Así como yo me metí ahí al YouTube a tratar de aprender el teclado, fui una estudiante sola. Comparado con ser discípulo, ese no puede ser solo. Para ser discípulo se tiene que aprender de alguien. Para ser discípulo se tiene que aprender de alguien y con alguien. Por eso como iglesia es importante que no sintamos ese deseo de creer que, ay, pues entre yo con Dios y yo mismo y yo estudio la palabra de Dios. Eso no es ser discípulo. Ser discípulo requiere de una comunidad. Ser discípulo requiere de colegas, de compañeros con los cuales se aprendan. El mismo y vivo ejemplo nos lo da Jesús. ¿Verdad que Jesús no lo anduvo haciendo todo? Ni tampoco nomás agarró a Pedro o a Mateo y les dijo, vente, te voy a enseñar y te va a dar un entrenamiento intensivo. Y luego se fue con Marcos y luego se fue con Santiago. No, los agarró a todos y todos juntos estaban aprendiendo de alguien y con alguien, pero distinto a ser estudiante. Por ser estudiante no tengo yo la responsabilidad de enseñar, pero sí como discípulo tengo esa responsabilidad de pasar la estafeta, de enseñar a otros lo que yo he aprendido. Ser discípulo entonces se diferencia de ser estudiante. ¿Por qué? ¿Cuál diría usted que son las diferencias de ser discípulo a ser estudiante? Y ahí están. El discípulo sigue y nosotros como discípulos de Jesús, ¿a quién estamos siguiendo? A Jesús. Fíjense bien que no están siguiendo a la pastora. No están siguiendo a lo que diga la pastora, están siguiendo ¿a quién? A Jesús. Aún yo estoy siguiendo y debo de seguir a Jesús. Eso es ser discípulo y tener también la responsabilidad de enseñar lo que voy aprendiendo. Un estudiante no tiene esa responsabilidad. Un estudiante estudia y punto, ya, hasta donde él quiso o ella quiso y dijo, ya, esto es todo lo que yo quiero. Pero el discípulo tiene la responsabilidad, como le da Jesús a sus propios discípulos. ¿Y qué les dice? Básicamente ahora, vayan y enséñenle a la gente lo que yo les he enseñado. Y esos van a seguir y van a seguir y van a seguir y siguieron. Y gracias a que la gente siguió siendo discipulado, usted y yo estamos aquí. Nos llegó. ¿Quién iba a decir, vea, desde ya de por Siria hasta acá, por Panamá y hasta por México y hasta por República Dominicana nos llegó a todos lados? ¿Por qué? Porque la gente vive con el compromiso de ser discípulo de Jesús. La importancia del proceso entonces de ser discipulado, tenemos que entenderlo, fíjese, que para bautizarnos tenemos que ser discípulos y para ser discípulos tenemos que entender, aceptar o comprometernos a que nuestro rol no va a ser pasivo. Un discípulo no puede nomás recibir. Un discípulo no puede nomás decir que mi maestro todo lo haga. Ser discípulo requiere que usted y yo seamos activos y decisivos. Quiere decir que tomemos decisiones. Va a haber momentos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones. Y vamos a leer, no veo a ver quién tenemos aquí. Adela, busque usted Lucas 5:27. Lucas 5:27. Y Ada, usted busque Lucas 9:59 al 61. Y acuérdese, Adela se desmuta para que la podamos oír. Lucas 5:27. Cuando lo tenga, le quita el mute a su micrófono.
La palabra de Dios dice, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Saliendo de ahí dice que vio a alguien, ¿verdad? A un publicano llamado Leví o Mateo. Era Mateo. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Sígueme. O sea, levántate de donde estás. No puedes seguir a Jesús o querer ser discípulo y quedarte donde estás. Tienes que moverte. Tienes que pararte de donde estás. Tienes que dejar de hacer, dejar de vivir. Tienes que ser transformado. Tienes que convertirte. Tienes que redimirte y seguir a Jesús. Por eso no es un plan, pasivo. Tiene que ser activo. Y vamos a ver qué sigue diciendo el Evangelio de Lucas ahora capítulo 9. Él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me decida primero de lo que está en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Palabras fuertes, pero decidir ser discípulo, y estas a veces, quiero aclarar, a veces se toman fuera de contexto y se malinterpretan diciendo, oh, tienes que dejar a tu familia y tienes que, no, eso no es de dejar a la familia. Acuérdense que el Evangelio y la palabra de Dios muchas veces utiliza alegorías, quiere decir exageraciones para que a ver si entendemos, ¿verdad? Como cuando nos dicen, te voy a dar una que te vas a acordar, ¿no? Pues ahí ya sabemos que va a estar buena la pela. Entonces, lo mismo sucede. Nos está dando a entender el evangelista que seguir a Jesús, ser su discípulo, nos va a demandar tomar decisiones. No podemos estar queriendo hacer todo a la misma vez. Ahí el evangelista nos intenta dar la idea de que no podemos seguir viviendo la vida que llevamos e intentar ser discípulos de Jesús a la misma vez. Tenemos que dejar nuestras prácticas. Cuando habla del trabajo, no quiere decir que tiene que dejar de trabajar. Mire, yo conocí una persona en el consultorio que se metió en muchos problemas y uno de ellos relacionado porque dejó de trabajar, porque dice la palabra de Dios que va a tener que, no tiene que seguir trabajando y que toda su preocupación tiene que ser primero en las cosas de Dios y todo lo demás será por añadidura. Y ella, ¿qué hacía? Oraba todo el día y se pasaba en ayuno y oración. Y sus hijos por eso se metieron en cuestiones de CPS y bueno, ¿para qué le hago la historia? Por eso es importante que entendamos. Habla de alegorías en cuestiones magnificadas, extremas, si usted lo quiere entender, para que usted y yo entendamos y digamos, ok, yo creo que lo que Lucas me quiere dar a entender es que no puedo seguir haciendo y viviendo de la misma manera y querer seguir a Jesús. Tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones de lo que yo voy a permitir en mi vida y de lo que voy a tener que seguir haciendo o no para seguir a Jesús. Es la importancia de que usted y yo entonces decidamos ser discípulos. ¿Y qué implica? Cuando usted y yo decimos, pues que quiero ser discípulo de Jesús, quiero seguir a Jesús. Hablamos de eso, implica voluntad, querer. Uziel, lea la primera lectura, Mateo 16, del 24 al 27. Y Julio, vaya buscando usted la segunda, Lucas 14, 25 al 27, y luego se salta al 33. ¿Y quién más está por ahí? Mimi, tú buscas Juan 13, 34 al 35. Y Ada, usted busca Mateo 22, 39. Y Ana o Isabel o Alexandra, busquen Lucas 9, 23. Y pues hay 3 ahí en la misma casa, pues la otra busque Juan 15, 8. Váyanlas buscando y entonces vamos a irla, cuando yo le diga, la va leyendo. No me acuerdo a quién se la entregué, pero usted ya sabe.
Vamos a ver. Ah, Demanda nuestra vida para ser discípulos de Jesús, demanda voluntad. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. ¿Cómo comienza ese versículo, este texto diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, el Señor nos va a redimir, nos va a reclamar de nuevo como suyos, pero hay que querer. Si no nos va a forzar. Lo mismo veíamos de cuando hablábamos en el huerto del Edén, que si Dios sabía dónde andaba Adán y Eva, pues sí, es Dios, pero no los va a forzar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos libre albedrío. Y lo mismo tiene que suceder cuando usted y yo decidimos seguir a Jesús y volvernos sus discípulos. Tenemos que querer. A fuerza, dicen en mi tierra, ni los zapatos. A fuerza no vamos a ser discípulos de Jesús. Por eso es que debe de ser de la intención propia y que alguien diga, yo quiero hacer esto. Y ahí entonces sí dice, ¿verdad, Jesús? Y lo vimos hace rato, vamos a tener que tomar decisiones. ¿Qué dice ahí? El que quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Que tome su cruz y sígame. Tome su cruz, tome la cosa que va a ser difícil, el camino que nos espera adelante es difícil. Recuerde que antes en la cruz morían solo las personas que hacían lo peor. Por eso es que Jesús fue mandado a la cruz. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? Si le está invitando a la gente a tomar su cruz, no le está diciendo que inviten a su esposo, porque luego hay unas que dicen, es la cruz que me tocó cargar. No, que tomen la cruz. Y la cruz era la gente que moría haciendo lo peor. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Tome qué? Lo peor de usted. Tómelo. Y entonces sí, sígame. Porque cuando usted toma lo peor de usted y me sigue, las cosas se transforman. Las cosas se transforman, pero hay que querer. El Señor lo puede hacer. Y está, mire, así nomás esperando a ver a qué horas usted y yo. Pero tenemos que querer. Y demanda también ser discípulo de Jesús. Demanda un amor total e incondicional. Un amor total e incondicional, primeramente, a Dios. ¿A quién le di Lucas 14, 25 al 27 y luego se brinca al 33? A Julio, creo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y él que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿El 33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Julio. Acuérdese, de todos los evangelistas, y yo se lo dije, nos escriben en alegorías, ¿verdad? Lucas es experto. Usted en Lucas, él exagera las cosas no con el afán de contar mentiras, sino con el afán de hacernos entender que por medio de esa exageración, usted y yo tenemos que entender la magnitud de la importancia de lo que está diciendo. Ahí Lucas está diciendo, tienes que tener un amor total e incondicional, como si haz de cuenta le tienes que decir adiós a todo lo que más amas en tu vida, que es tu familia. Y recuerde que en aquel entonces el honor de una persona, hoy en día en la sociedad el honor de una persona se evalúa con el crédito, ¿verdad?
¿Cuánto crédito tiene uno y para dónde están los numeritos? Ese es el valor que nos da la sociedad hoy en día aquí en los Estados Unidos. Antes el valor, el crédito, era de dónde venía la familia. Así que el Señor Jesús le está diciendo, si quieren ser mis discípulos, tienen que dejar todo su honor, toda su realeza, toda su gloria, lo que creen que son bien buenos o bien buenas, déjelo todo. Y estén dispuestos a que sean don nadies, pero que me sigan a mí. Lucas es experto en exagerar y por eso a mí me encanta Lucas, porque yo soy bien experta en exagerar a veces también. Vamos a ver también amor total e incondicional, también por otros, no nomás por Dios. Vamos a ver Juan 13, 34 al 35. ¿A quién le tocó? A mí. Dele. I'll read it in English. Okay, in English, speak English. Dele. A new commandment I give you, love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Gracias, Mimi. Ahí dice que tenemos que tener un amor incondicional por los demás. Y por esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí que? Se aman los unos a los otros. Si queremos ser discípulos de Jesús y queremos comprometernos a intentar cada día vivir esa vida, tenemos que estar dispuestos y dispuestas a amar hasta los que nos caen mal. Fíjense, no nos tienen que caer bien, pero sí tenemos que amarlos. Son dos cosas bien distintas y cuando yo entendí eso fue así como que no nos tienen que caer bien siempre a la gente para que la amemos. Porque el amor de Dios va más allá de si humanamente a mí me cae bien la gente o no. Y por esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Tenemos que amar a la gente y demostrar el amor de Dios, no el suyo, porque a veces nuestro amor es chiquito y medio convenenciero, pero el amor de Dios es incondicional y total. Y ese amor también debe de ser por otros, pero por nosotros mismos. ¿Qué dice Mateo 22, 39? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo que lo hemos repetido y repetido y yo creo que las voy a aburrir, pero a veces andamos amando más a los prójimos que a nosotros mismos. Quiere decir que ese amor no es genuino. Tenemos que amarnos a nosotros y de la manera en la que nos demos amor, así mismo tenemos que amar a los demás. Pero para amar a los demás tenemos que amarnos. Tenemos que querernos. Tenemos que recordar que tenemos un propósito, que Dios no nos creó nomás porque sí, que somos valuables delante de Dios. Eso es parte también de ser discípulo. Se da cuenta que no es nomás decir, ay, bueno, sí, vamos a la iglesia y que viva la paz. Requiere también negarse a sí mismo. Por allá que dice la familia de Isabel, de Ana, de Alexandra, Lucas 9:23. Quítense el mute. Ese me tocó a mí. Dele. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Perdón. Niéguese, gracias, niéguese a sí mismo. Hablábamos hace ratito, lo leíamos, tome su cruz, tome lo peor de usted, las cosas que son las que usted cree que le impiden seguirme, tómelas y sígame. Pero cuando usted y yo tomamos esas cosas que creemos que son lo peor de nosotros y nos quedamos ahí con ellas, nos impide seguir a Jesús. Pero cuando nos vamos siguiendo a Jesús, mire, esas cosas se van a quedar como la cruz se quedó vacía. Cuando seguimos a Jesús y tomamos nuestra cruz, tomamos lo peor de nosotros y decimos, yo no soy eso, esas cosas se van a quedar sin dueño, como la cruz de Jesús se quedó. Ya sin dueño, porque esa cruz estaba vacía. Asimismo, Jesús nos está invitando y nos está diciendo, toma tu cruz, toma lo peor, toma lo que tú crees que no eres digno de amor, de reconocimiento, de lo peor que has hecho en tu vida. Toma eso, niégate, no eres eso y sígueme. Y vas a ver lo bonito que vas a hacer.
Y ahora vamos a ver la última que hay ahí donde también se nos atora. Juan 15:8. Aquí le tocó a Alexandra. Lo veo, ¿sí? ¿Quién la tiene? Juan 15:8. Si no, pues alguien que lo encuentre, porque no veo. Aquí está, dice Tony. En esto se glorifica, o sea, a Dios, a mi Padre le dan un gusto tremendo cuando, ¿qué? Cuando damos mucho fruto. Y por eso van a conocer también que son, ¿qué? Mis discípulos. Llevar fruto, tener fruto, que haya resultados de esa transformación, de esa conversión, que no estemos nomás recibiendo y recibiendo y recibiendo, porque mire, las plantas que nada más reciben y reciben y reciben agua, ¿qué pasa? Se ahogan, se mueren. Y si usted y yo no damos fruto y no utilizamos ese fertilizante, esa agua, esa tierra y todo lo demás que Dios nos da para que crezcamos como planta y demos fruto, y si no damos fruto, nos vamos a morir. Nos vamos a intoxicar, si usted quiere, como las plantas, se intoxican de tanta cosa que reciben. Pero cuando damos fruto, ese fruto se comparte con los demás, se da a los demás, no para que la gente diga, ay, qué bárbara, esa iglesia hermandad, ay, esa pastora, ay, ese Tony. No, porque el que se glorifica, ¿quién es? Dios. Ahí dice Jesús, en esto mi Padre se va a glorificar, se va a agradar de que ustedes lleven fruto y así serán mis discípulos. Y hay una, nada más que no nos va a dar tiempo, pero quienes estén tomando notas y tengan las notas por ahí, si usted quiere checar en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11, ahí podremos ver una descripción sencilla de lo que significa seguir a Jesús. En otras palabras, y en palabras cortas, es hacer lo que Jesús hizo. Cuando usted y yo nos decidimos ser discípulos, vamos a hacer lo que Jesús hizo. Y recuerde que cuando Jesús se va, también les dice a sus discípulos, grandes y mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Jesús nos ha dado el poder, y recuerde que el poder nos lo dio a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos usted y yo a poder ver en Filipenses capítulo 2, y lo vamos a ver en ese pasaje como vamos a ver atributos de Dios, vamos a ver las acciones que hace Jesús, y lo encapsula de una manera bien bonita. Y son nada más que 6 versículos, 7 versículos. Así que yo le invito a que usted lo lea y en una hoja, o quienes tienen sus notas, ahí lo anoten. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Así que entonces, llegamos, entre comillas, al final de esta parte del bautismo, de nuestra fe, de la clase de discipulado. Yo le dije que la palabra discípulo viene de la palabra matateu, y es la misma palabra de la cual la palabra matemáticas viene. La misma palabra, matateu, hasta suena, ¿no? Como matemáticas, matateu. Provienen de la misma raíz. Y es que ambos requieren de esfuerzo y de dedicación. Mire, aquellos que batallamos con la aritmética, Dios mío, mi papá hasta coscorrones me dio. Es difícil. Y hay que dedicarle, y hay que esforzarle, y hay que pensar, ¿verdad? Más allá, fuera de la caja, como dicen en inglés, out of the box, imaginar posibilidades. Pero eso requiere esfuerzo y dedicación, tanto para las matemáticas como para ser discípulo. Requiere que usted y yo pensemos como si estuviéramos haciendo matemáticas todos los días. ¿Y qué problema vamos a resolver? Y el problema que se nos enfrente el día de hoy, lo vamos a recibir y lo vamos a
solucionar con esfuerzo y con dedicación. Y eso hasta aquí. Tenemos todavía tiempo. Acuérdense que dijimos que nos íbamos a extender un poquito porque todos los días dijimos vamos a acabar a las 8:15 anyways, pero hoy a lo mejor un poquito más tratando de ver si aclaramos más lo de el funcionamiento de la iglesia. Pero hasta aquí en cuestión de lo que creemos, de nuestra fe, de lo que hemos visto y de lo que vivimos hoy, en cuestión del bautismo. Preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Los veo muy pensativos, ya los que sí iban a bautizar, yo creo como que ya dijeron, no, siempre no. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a seguirle. Y vamos a seguirle entonces. ¿Dónde está? Ay, con esta computadora, como estoy con las dos computadoras, ahí está. Espérame, no es cierto, le dije que ahí estaba y no era cierto. Allá, ahora sí. Ahí lo ven, García, ya los de Zoom. Yo sí quiero comentar algo, es que soy de lento proceso. Dígalo, Ciel, ¿está bien? No, pues por eso me encanta usted como mi pastora, porque usted desmenuza bien la palabra sin caer en reverencia, ¿cómo dice? Extremismos. Y me encanta eso de que entender que muchas de estas palabras, muchas de estas frases son alegorías, como usted enseña. Y entender que sí, que el ser discípulo de Dios no es algo fácil, pero tampoco hay que tomar cada palabra de que está escrita como un mandato inamovible. Y entender eso, que no va a ser fácil y que sí, que lo principal es negarse a uno mismo. Si uno no se niega a uno mismo, Cristo no crece en uno. Amén. Gracias, Uciel, sí. Bueno, eso era lo único que quería compartir. Gracias, Uciel. Gracias por compartir. El todo texto, ¿verdad? Fuera de contexto se vuelve pretexto, para bien o para mal, ¿verdad? Pero se vuelve fuera de contexto y ahí es donde, como dice mi mamá, empezamos con el yo creí que, pensé que y ya después te perjudique. Entonces, vamos a ver, cuando nos bautizamos, de acuerdo a cómo funciona nuestra iglesia, la persona al bautizarse, a menos que diga, no, yo no quiero, adquieren membresía en nuestra iglesia. Hay dos formas en las cuales una persona puede ser miembro de nuestra iglesia. La primera, bueno, hay varias, pero dos formas principales. La primera es el bautismo. Si una persona se bautiza, automáticamente en Iglesia Hermandad se vuelve miembro de Iglesia Hermandad. La segunda es la transferencia. Si alguien se transfiere de alguna otra iglesia, si Tony viene de la iglesia Asambleas de Dios en Panamá, y entonces su pastor y yo hablamos y pues resulta que Tony dice, no, es que yo quiero que Iglesia Hermandad sea mi iglesia. Pues entonces, lo único, si ya es miembro de una iglesia, su pastor y yo hablamos, él me manda una carta en la que diga, pues no, Tony, no creo ningún problema aquí, es muy bien portado, y ahí va, y entonces nosotros pues lo recibimos como miembros. ¿Por qué? Porque ya eran miembros en algún cuerpo de la iglesia. También hay gente en algún momento que si aún no se ha bautizado o se bautizó en alguna otra tradición, pero quiere venir a la iglesia, el bautismo no es requisito de ser miembro de la iglesia. Entonces, si Miriam nunca se ha bautizado o se bautizó cuando era niña o en otra expresión cristiana, y viene Miriam y dice, pastora, pues yo he venido aquí a Iglesia Hermandad y quiero hacerme miembro de la iglesia, adelante. Son las tres formas, dije dos, perdón, eran tres formas en las cuales nos volvemos miembros, pero así como estábamos hablando, ¿verdad?, de conocer nuestra fe, pues hay que conocer la iglesia a la cual nos vamos a hacer miembros o nos queremos hacer miembros. Muchos de ustedes han estado aquí por años y a lo mejor ya son miembros,
y espero que algo de aquí sea nuevo y puedan aprender, ¿verdad? Y a lo mejor usted no ha sido miembro y no tiene tanto tiempo y es bueno que también hablemos de la iglesia. No vamos a hablar de este diagrama, pero esto es solo para que usted le dé una imagen de dónde viene la iglesia, discípulos de Cristo. Hablábamos el otro día de la Reforma Protestante. Pues la Reforma Protestante allá empieza hasta arriba, primero con los discípulos de Jesús, la iglesia cristiana, y luego se empieza, mire, ¡pup, pup, pup! Y de hecho ese diagrama no está totalmente correcto en las fechas que tiene ahí, pero a mí me gusta enseñar ese diagrama porque nos da la idea de que vemos que pues hay un montón de expresiones de nuestra fe y cada una tiene su particularidad. Y es bueno que entendamos entonces que nosotros como iglesia en hermandad cristiana, nosotros pertenecemos a la denominación o a la iglesia cristiana discípulos de Cristo. Somos una iglesia que comenzó en sus inicios, la intención no era crear, fíjense, allá por los 1800, y ahorita vamos a dar bien rápido esa clase, pero allá por los 1800 comenzó intentando parar toda esa división, intentando decir, no queremos ser una denominación más, queremos ser un movimiento de hijos e hijas de Dios que quieren seguir creciendo. Y por eso es que entonces la misión o el lema de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, somos discípulos de Cristo, un movimiento por la integridad en un mundo fragmentado. Y como parte del cuerpo de Cristo le damos la bienvenida a todos y a todas a la mesa del Señor, como Dios nos ha dado la bienvenida. Cuando usted lee esa misión de quiénes somos, ¿qué idea le da? ¿De quién es la iglesia, discípulos de Cristo? Porque eso somos usted y yo. ¿Qué idea le da de lo que es la iglesia? Una comunidad. ¿Cómo dijo Uciel? Una comunidad. Es una comunidad, ¿sí? ¿Qué más le viene a la mente? Uh-huh. Exacto. Que no discriminamos. No discriminar, sí, no hay un sentido de discriminación y dentro de sus inicios esa era la misma idea, de que no hubiera restricciones para que la gente pudiese participar de la mesa. Y que como a veces lo he dicho cuando hacemos la Santa Cena, al fin de cuentas es entender que esta mesa no es mía, ni de la iglesia hermandad, ni aún de la denominación, es la mesa de ¿quién? De Cristo, la mesa del Señor. Y fíjese que por eso, siguiendo esa idea del pensamiento, muchas denominaciones, por ejemplo, o expresiones del cristianismo, como la iglesia católica o la iglesia pentecostal o apostólica, tienen credos. Algunos de ellos siendo el más famoso, ¿verdad? El credo de los apóstoles. Algunos lo habrán crecido aprendiendo. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, sí, ¿verdad? En la escuela, quienes fuimos a escuela católica, nos lo enseñaron. Y ese credo, entonces, por ejemplo, uno tiene que decir, es como un contrato, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Como iglesia discípulos de Cristo, somos una iglesia que se le conoce como no confesional. Quiere decir, y lo decimos explícito, que no tenemos credo, sino solo Cristo. Por eso era importante que yo le decía que habláramos de qué creemos acerca de Jesús, de qué creemos acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque como iglesia de discípulos de Cristo no tenemos un credo fijo. No tenemos reglas y normas tan específicas como en los credos, sino solamente Cristo. ¿Y cómo voy a saber yo cómo debo de vivir si no conozco a Cristo?
Por eso es la importancia de escudriñar la Biblia a manera individual, y se cortó ahí, y a manera comunal. Porque si yo escudriño y estudio la Biblia yo sola, pues yo voy a llegar a mis congestiones sola. Pero si yo estoy con Ada y entonces le pregunto algo, acuérdese de las 4 cosas, ¿verdad? Que hablábamos de cómo estudiar nuestra fe y de cómo hablar de nuestra fe. Sí, es la palabra de Dios, sí, es la experiencia individual, pero también es la tradición y la cultura en donde yo estoy. Yo tengo que estar involucrada y es la experiencia. Por eso es la importancia, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos, resaltamos que debemos de estudiar y escudriñar las escrituras, no nada más a manera comunal, los domingos o los jueves, sino también usted a manera individual, porque Dios le habla a Najara de maneras distintas a las cuales le habla a Miriam, aunque son de la misma familia, y por eso tenemos que enfatizar como iglesia, discípulos de Cristo, esa parte. La iglesia de discípulos de Cristo se origina con este lema. Al inicio, en sus inicios, la iglesia de discípulos de Cristo se origina con este lema. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todo, amor. Quiere decir que cuando nos, iba a decir Ronnie, pues aquí lo tengo también pensando siempre a mi esposo y yo, pero cuando Tony y yo entremos en algún conflicto, o que estemos diciendo conflicto teológico o religioso, de cómo va la iglesia, ¿verdad? Nuestro centro en cómo debemos de solucionar ese problema es recordar que lo esencial tenemos que permanecer unidos. En lo esencial tenemos que permanecer unidos. En lo que no es esencial, Tony tiene que darme un poquito de libertad y yo tengo que darle también a Tony un poquito de libertad. Pero en todo debemos de tener amor. Y ahí es entonces donde es importante que usted y yo tengamos nuestro acercamiento individual y comunal en la palabra de Dios. Porque solo así es como vamos a aprender qué es esencial, qué es lo más importante para usted y para mí. Y si nos vamos al contexto de qué es lo más importante, diciendo que como discípulos de Cristo no tenemos credo, sino solo Cristo, pues tenemos que conocer a Cristo para saber qué es lo más importante, qué es lo esencial. ¿Qué haría? Mire, hubo un tiempo por allá de los 90, va bien famosa esa campaña. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y que nos preguntáramos eso. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Si Jesús estuviera aquí ahora mismo en las juntas oficiales donde están, nunca ha pasado eso, al menos no durante mi tiempo, ¿va? Pero en todas las iglesias yo creo que ha habido un momento en el cual la junta oficial está a punto de sacarse los cabellos o la iglesia. Y si llega un momento así, tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús solucionaría este problema? ¿Cómo Jesús solucionaría esta disonancia que tenemos entre usted y yo? Y así es como la iglesia comienza. La iglesia comienza, le voy a dar un poquito más adelante la historia, los datos, porque no me los sé de memoria, pero comienza con esta idea. Como decía tanto Ada, de no limitar como Uziel, de no discriminar, de tratar de encontrar, como dicen en inglés, un common ground, un middle point, un lugar donde nos podemos encontrar en medio punto y seguir nuestro camino siguiendo a Jesús. La iglesia de discípulos de Cristo está presente alrededor del mundo. Ahí empecé en cuestión local, como comenzamos la expresión de la iglesia de discípulos de Cristo comienza en lo local, que en nuestro caso es la iglesia hermandad. O otra iglesia de discípulos de Cristo es iglesia Westview. La iglesia de Westview, que está en el primer piso, es una iglesia de discípulos de Cristo. Casa del Alfarero, donde el pastor Martín predica, pastorea, es otra expresión local. Pero también tenemos una expresión regional, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en la región de Indiana. Por ahí en algún momento nuestro ministro regional vino, Rick Splett, y nos habló de su experiencia en la frontera una vez. La otra ministro regional, Carolyn Reed, vino cuando me instalaron
como pastora de Iglesia Hermandad, y ellos como ministros, hay un montón. En la región de Indiana, creo que hay 175 iglesias discípulos de Cristo. Mayormente, ¿verdad?, de habla inglesa, pero hay una iglesia, fíjese bien, hay una iglesia coreana, 2 iglesias coreanas, una iglesia de Burma, Chin, hay una iglesia de congolís, personas del Congo, hay iglesias de habla hispana. ¿Qué otros idiomas hay? Creo que esos son los únicos idiomas: coreano, chin, francés y español. O sea, hay una expresión dentro de la iglesia regional. Y entonces, después de la iglesia regional, somos parte también de la iglesia general o nacional, que es la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. En Canadá no hay muchas iglesias de Discípulos de Cristo, y como están tan cerca, están juntos. Dentro de la obra general, pues está la cuestión étnica, como yo le hablaba, ¿verdad? Dentro de las expresiones étnicas está la expresión hispana, que es la obra hispana, está la expresión afroamericana, que es la convocación nacional, y está la expresión de NAPAD, Pacific, de islas del Pacífico y asiáticos. Son las expresiones que tiene. ¿Por qué? Porque se da cuenta, hablábamos, ¿verdad?, que como iglesia no queremos limitar y queremos no discriminar. Parte de nuestra expresión es tener nuestra representación étnica o racial. Y está también, como yo le decía, después de a nivel general y nacional, está internacional. Son como 390 iglesias, discípulos de Cristo, más algunas iglesias de otras denominaciones donde no hay iglesias discípulos de Cristo. ¿Y para qué vamos a abrir iglesias discípulos de Cristo si ya hay una iglesia ahí presbiteriana trabajando en Corea? Pues vamos a hacer partnership, alianza con esa iglesia. Tenemos muchas más iglesias alrededor del mundo. Y el cuerpo pastoral, fíjese, ay, tengo que actualizar esa foto, tengo más cachetes ahí. El cuerpo pastoral de la iglesia, de su iglesia, esos son sus pastores, no nomás soy yo. Todos esos 4 son los pastores de usted. Ahí estoy yo, sí, pero está también el pastor Rick Splett, que es el ministro regional. Está la pastora Lori, que es la pastora hispana a nivel nacional y de Estados Unidos y Canadá. Y está la pastora nacional general, que es la pastora de todos esos, y suya y mía, la pastora Terry Hort Owens, que es la pastora de toda la iglesia, discípulos de Cristo de los Estados Unidos y Canadá. Esos son sus pastores. Y hablando de los inicios, yo creo que no vamos a acabar, así que vamos a tener que, ahorita vamos a terminar pronto, pero nos ponemos de acuerdo cuando acabamos la clase de membresía. Pero fíjese, yo le estaba hablando de la obra hispana. Los inicios de la obra hispana remontan a estos 4 señores. No existía la obra hispana y era una iglesia en la cual únicamente la gente gringa, la gente güera, la gente anglosajona tomaba decisiones. Y los demás pues nos acatábamos, ¿verdad? No por cuestiones intencionales de opresión, sino porque era lo que había mayoritariamente y no había dedicados departamentos especializados. Y estos 4 señores empezaron a decir, espérate, se necesita que, ¿por qué va a venir Rick Splett a tomar decisiones de lo que se hace en Iglesia Hermandad? Si él no entiende lo que es ser latino, no tenemos que organizarnos. Y esos 4 señores comenzaron. ¿Usted reconoce a alguien ahí? El pastor Luis. 3 de esos fueron parte de Iglesia Hermandad. Pastor Luis Ferrer sigue siendo parte de Iglesia Hermandad. Pastor David Vargas es ahora miembro en Iglesia de Casa del Alfarero. Pastor Lucas Torres. Y gracias a ese señor que está sosteniendo la Biblia, yo pude ir al seminario. Domingo Rodríguez. A mí me dieron una beca de Domingo Rodríguez para pagar mis libros. Mire que los libros del seminario son caros. Yo vi el primer bill y dije, gracias a Dios que tengo una beca. De una clase nada más del primer semestre pagué creo que $600. Gracias a estos 4
existe la obra hispana. ¿Por qué? Porque ser parte, recuerde, de la obra de Dios, ser parte ser discípulo de Dios, no solamente discípulo de Cristo como denominación, pero discípulo de Dios requiere un rol activo. Y tenemos que estar moviéndonos, haciendo. La iglesia cristiana, los discípulos de Cristo, yo le decía, no tenía ese departamento hispano, por así decirlo. Y la iglesia, discípulos de Cristo, ahí le van los datos para que no le eche yo mentiras. La denominación comienza en 1832. Fíjese, no somos de que empezamos ayer o que se nos ocurrió un día. Empieza en 1832. Y desde entonces no había una cuestión especializada para la iglesia hispana. De ahí es que liderados por el reverendo Luis Ferrer y David Vargas, la denominación en 1991. Fíjese cuánto tiempo, de 1830, ¿y qué le dije? 32 hasta 1991 fue que existió la obra hispana. Mucho tiempo comenzaron los trabajos desde antes y después de ahí continuaron. Ahí están. Y de todos esos primeros pastores que hubieron nacionales, 4 de los pastores nacionales formaron parte o han formado parte de Iglesia Hermandad. Primer pastor nacional fue el reverendo Lucas Torre, que está acá abajo, verde. Roja, de tie roja, de corbata roja. Después de él siguió por un tiempo nada más el reverendo David Vargas. Después de ahí, que esos eran miembros de Iglesia Hermandad, se fue al reverendo Pablo Jiménez, también miembro de Iglesia Hermandad. Después de ser miembro de Iglesia Hermandad, de ser pastor nacional, estuvo el pastor Huberto Pimentel y el pastor Luis está ahí por el honor que él comenzó esa obra. Él nunca, fíjese bien, y usted lo ve ahí calladito y bien suave y humilde. A él se le ofreció porque él fue de los que empezaron a hacer la obra y le dijeron, pastor, pues tú mereces ser, mire, le digo esto y se me enchina la piel, tú mereces ser el primer pastor. Y él dijo, no, porque yo el trabajo que hago es para abrir camino para los que vienen atrás. Y él no quiso ser el primer pastor. Y le dio entonces el lugar a Lucas Torres. Ese es el legado de Iglesia Hermandad. Ahí está. Y eso es parte de lo que somos usted y yo. ¿Sabe qué es lo bonito? Que antes esa foto estaba llena de puro hombre. Ahora ya tenemos la primera mujer. Y era puro puertorriqueño también. ¿Por qué? Porque eran los que podían y estaban involucrados en la iglesia. Hoy nuestra iglesia es mucho más diversa. Mucho más diversa. Ay, son 8:19. Si alguien se tiene que ir, acabamos a las 8:30, pero si alguien se tiene que ir, yo no me agüito. ¿Cómo ven? ¿Está bien? No los veo. Sí, está bien. Ok, para que acabemos hasta donde podamos. Hay 4 creencias bien básicas de lo que significa ser discípulos. Cuando usted y yo nos volvemos discípulos de Cristo o pertenecemos, ¿verdad?, a alguna iglesia, discípulos de Cristo, creemos que la comunión es abierta. La comunión es abierta, lo hablábamos, ¿verdad? Nadie tiene el poder de decirle a Miriam cuando venga, usted no se ha bautizado. No, nadie. ¿Por qué? Porque creemos que todas y todos pueden y deben de tener el acceso a venir aquí a la mesa. Creemos como en el bautismo como una decisión personal. Como iglesia, esa es una de las razones por las cuales allá por los 1800, nosotros somos primos hermanos de la iglesia presbiteriana. Por eso es que a Julio y Adela no se le hizo muy difícil acomodarse aquí. Somos hermanos, medios hermanos más bien de la iglesia presbiteriana. Salimos de la iglesia presbiteriana. El pastor Alexander y Tomás Campbell eran pastores escoceses presbiterianos. Que entonces, cuando hablamos del bautismo, una diferencia en cuestión con la iglesia presbiteriana es la iglesia presbiteriana, y no tenemos el tiempo porque esas son cuestiones más teológicas, pero la iglesia presbiteriana
cree, debido a las creencias teológicas, en el bautismo de infantes. Bajo la premisa, y como le digo, todo es dependiendo, ¿verdad? Los lentes con los cuales veamos. Bajo la premisa que la gracia de Dios ya se nos ha sido entregada a todos y que todos pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, en el acto del bautismo de infantes, se está profesando como familia públicamente. Es lo mismo con distinta lenguaje cuando nosotros presentamos a los niños. Después, tanto la iglesia presbiteriana como la iglesia metodista tienen otro proceso que es lo que nosotros llamamos el bautismo. Ellos le llaman la confirmación. O como la iglesia católica también. Y nosotros creemos como iglesia discípulos de Cristo que el bautismo es una decisión personal en la cual la persona tiene la agencia individual de profesar y decir, esto es lo que creo. Sí, yo crecí, que digan Najara, sí, yo crecí con mi mamá y mi mamá empezó a venir a la iglesia y yo de niña empecé a ir a la iglesia, pero esto es lo que ya yo como persona individual, yo quiero profesar. Y esa es la segunda característica básica de los discípulos. Ahora, yo comparando lo que le decía, las comparaciones tanto de la iglesia presbiteriana o metodista, no quiere decir que una de otra es mejor, que está bien o que está mal. Son simplemente lentes teológicos de cómo entendemos la experiencia religiosa. De eso me encantaría tener una clase nomás sola. Mire, a mí me encantan esos temas, pero no tenemos tanto tiempo. La tercera cosa es que creemos en el ministerio de todos los creyentes. Creemos que usted no necesita haber ido al seminario para servir en la iglesia. Creemos que si Ada quiere, como lo ha hecho, que se le invita o quiere predicar, Ada puede hacerlo. No tiene ni siquiera que estar en la junta oficiales, o que si Tony quiere presidir a la mesa, Tony lo puede hacer. ¿Por qué? Porque creemos en el ministerio de que todas y todos somos llamados a servir. Contrario a algunas otras expresiones, como la iglesia metodista. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo nos vamos de vacaciones y invitan a alguien más que no está ordenado a predicar, esa persona predica, pero antes de irnos de vacaciones, y puede hacer la cena, pero antes de irnos de vacaciones, mi esposo tiene que orar y consagrar los elementos, aunque no haya nadie. ¿Por qué? Porque parte de esa teología de la individualidad de cada denominación es que solamente las personas que están ordenadas pueden consagrar los elementos. Como discípulos creemos que todos podemos hacerlo. Y la última, que lo hablábamos hace rato, es que creemos en la unidad, en la unidad y permanecer unidos dentro de la libertad. No porque yo diga, que hace rato decíamos que Tony y yo tuvimos una fricción o un desacuerdo, pues ya yo me enojé y punto, porque yo soy libre y yo me voy. No, la libertad no significa que cada quien agarre para su lado. La libertad significa que tenemos que permanecer unidos, tratando de seguir viviendo en comunidad pese a nuestras diferencias. Porque por más que yo quiera August y yo vamos a tener nuestras diferencias personales, religiosas, teológicas, pero no por eso yo tengo que decir, es que Ojos se va a ir al infierno y no, ya bueno, no quiero saber nada de él, o que Ojos diga, no, esa pastora está loca y no sabe ni lo que está diciendo, ya me voy. Tenemos que tratar de seguir buscando estar unidos, estar unidos. Vamos a hablar más adelante, pero yo creo que ya no nos queda tiempo, así que ya son 8:25. No, si yo no he cenado, ahora sí, si hubiera cenado, sí me quedo hasta las 9. Pero hasta ahorita, de lo que significa la iglesia discípulos de Cristo. ¿Alguna pregunta, comentario? Me acuerdo que cuando empezamos a asistir, porque veníamos de Panamá, de la iglesia evangélica Parangular, y
una de las primeras diferencias que vi fue lo de la cena, ¿no? Ujú. Y me estaba diciendo a Tori que me acuerdo que desde que estaba chica en Panamá me acuerdo de varias de las ancianas de la iglesia y parte, una es que la Santa Cena se da una sola vez al mes, Ujú. el primer domingo del mes. Y otra era de que tenías que ser miembro Ujú. y haber sido bautizado y teníamos como, usted siempre habla de las ancianas, no de las ancianas de la vida, las ancianas de la iglesia. La viejita, sí, 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 sí. Estábamos pendientes para ver qué cogía la Santa Cena. Oh, sí, para ver si eran miembros o no miembros, bautizados o no bautizados, sí. Ya. Estudiando, cuando empecé a estudiar y hablando casualmente con el pastor Ferrer, Ujú. y entonces él me explicó que una de las cosas que se le da, la mesa está abierta para todos y es porque dice, imagínate Jesús, que fue Jesús, cuando se sentó a la mesa, dice, se sentó al lado del que lo iba a traicionar, se sentó al lado del que lo negó 3 veces, se sentó al lado de la que fue prostituta. ¿Quiénes somos entonces nosotros para decir que no pueden venir a la mesa? Esa fue una de las explicaciones que me dio el pastor Luis cuando le pregunté. Sí, 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 porque uno viene, gracias, Ada, uno viene con esas, yo también vengo, fíjense, aún hablamos, ¿verdad?, de la importancia de la tradición y la cultura. La iglesia Discípulos de Cristo, donde yo crecí, como una iglesia combinada de otra denominación, muy similar a la iglesia presbiteriana. Entonces, en ese ámbito de querer permanecer unidos en las diferencias, dijeron, bueno, no vamos a tener la comunión toda la semana, pero les damos chance que la persona que dirija la comunión no tenga que ser el pastor, pero vamos a tener la comunión una vez al mes. Y es una iglesia de Discípulos de Cristo donde yo crecí en México y que no tienen la comunión cada semana, tienen la comunión una vez al mes por esa idea de permanecer unidos en medio de las diferencias y buscar el lado común. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No. Yo quería hacer un comentario. Sí, dele, Ana. Yo conocí una iglesia. Uy, se le corta, Ana. No sé si se escucha bien. Ahora sí. Ah, ok. Yo conocí al Señor, empezamos a ir a una iglesia que es de denominación Asamblea de Dios. Entonces, por muchos años yo asistí al momento de llegar acá, que empecé a ir a la iglesia. Ay, Ana, se sigue cortando. No sé si es solo aquí. Todos los demás la oyen bien. No, se va y viene. Se va y viene. No se escucha. ¿Será porque estás? ¿Ahora se escucha bien? sí, empieza a hablar y se oye bien y de ahí después agarra vuelo y ya la perdemos. Y ya se va. Pero a ver, Bueno. dele, creció en una iglesia Asamblea de Dios. De Asamblea de Dios y es muy diferente a lo que es Discípulos de Cristo. Entonces, para mí al principio era como yo me ponía a pensar, porque yo crecí de esa manera en la iglesia, entonces cosas que se hacían allá no las hacen acá, son diferentes y ahora que usted lo está explicando, entonces me enseña más el poder entender la forma de cómo es Discípulos de Cristo, poder entender cómo es la iglesia donde ahora estoy asistiendo, que es muy diferente a la que yo me acostumbré a asistir desde muy joven. Le escuché más o menos como la mitad de lo que compartió Ana, pero sí, son muchas cosas hay cosas que en nuestras iglesias donde crecimos no ocurren o sí ocurren y son distintas y como yo le digo, eso no hace que ninguna sea mejor o peor que la otra, simplemente que son distintas y que como yo le he dicho, las iglesias son como los restaurantes, uno va donde le gusta a veces la comida aunque el servicio sea malo, o uno va donde si el servicio le gusta cómo lo atiende el mesero o la mesera, aunque la comida no sea tan buena. Y se vale. Uno va a donde, y si después cambió de management, y ya cambió de management el Tajín y ya no regresó.
Ya no está Dino ahí, ya las empanadas no saben igual. Entonces, pues uno sigue yendo a donde quiere ir, pero teniendo en cuenta, como discípulos de Cristo, seguimos enfatizando a seguir a Cristo. Pues mire, vamos a tener que tener parte 2 de esto. Yo creo que esta parte 3, así como vamos, porque la semana que entra se me olvidó que era Día de Acción de Gracias y vamos a tenerle que poner pausa. Espero que esto no le haga, no decidir bautizarse a quienes lo han pensado y lo han decidido. Si así es, pues déjenme saber y nos podemos poner de acuerdo y hacemos la reunión de lo que sigue. Por ahí Alma puso en el chat. Buenas noches, Alma, Dios la bendiga. Dice, muy interesante, muchas gracias y buenas noches. Pues así con ese pensar nos vamos. Yo le invito a que siga leyendo el material que le di, sobre todo la cuestión de iglesia hermandad, porque es lo que vamos a ver la siguiente vez que nos veamos, de cómo funciona la iglesia y cómo entonces con estas bases de qué es los discípulos de Cristo, funcionamos como iglesia local. Pues vamos a despedirnos y ponernos en manos de Dios. Yo le invito a que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias en esta hora y a cada momento de nuestra vida por tu presencia. Y queremos darte gracias, Señor, por esta iglesia y todas las iglesias en las cuales hemos conocido de ti. Gracias porque tú has usado cada paso de nuestro camino para acercarnos a ti. Y te pedimos, Señor, que en este caminar tú continúes ayudándonos a crecer, a que siempre, Señor, queramos aprender más y más de ti. Te pedimos que nos acompañes y nos lleves con bien a quienes estamos en la iglesia, a quienes están en su casa ya, mi Dios, y a todos danos el descanso que nuestro cuerpo necesita. Oramos, Señor, con gratitud a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bye.